Imaginen que tienen una piscina profunda en el patio trasero de su casa y adolescentes a su cargo. Una situación de estrés constante, seguro. Totalmente. Y bueno, la estrategia tradicional durante décadas ha sido construir una cerca de 3 metros, poner candados enormes y, digamos, llenarlos de historias de terror sobre personas que se han ahogado. Claro, 0 clases de natación. 0 entendimiento de la flotabilidad, 0 conocimiento de cómo se siente el agua, solo miedo, prohibición y barreras altísimas. Todo esto con la absoluta esperanza, por supuesto, de que nunca jamás se acerquen a la orilla, ¿no? Exactamente. Bienvenidos al debate. Hoy ponemos sobre la mesa un libro que está incomodando a muchos en el ámbito educativo y familiar. Y la verdad, con justa razón, porque desafía directamente esa cerca de alambre. Sí, es un texto que no deja indiferente a nadie. Así es. Estamos analizando el libro Cómo trabajar en sexología con jóvenes y adolescentes de Ana García Mañas. Y la pregunta clave que tenemos hoy, no podría ser más urgente para quienes conviven o trabajan con jóvenes. La pregunta del millón. Es este enfoque sexológico integral que prioriza la identidad, la satisfacción y la autonomía del individuo. ¿El modelo definitivo que los jóvenes necesitan hoy en día? ¿O al intentar enseñarles a nadar en aguas abiertas, esta visión minimiza peligrosamente la prevención de riesgos y, bueno, las realidades biológicas tradicionales que los adolescentes necesitan para no ahogarse? Un debate complejo, sin duda. Yo defenderé la visión de este libro. Sostengo que la verdadera educación no puede reducirse a un modelo médico de prevención de enfermedades, debe formar sujetos completos, enseñándoles a nadar con técnica y autoconocimiento. Y yo asumo una postura de cautela, mucho más tradicional. Argumentaré que este texto, aunque indudablemente bien intencionado y, teóricamente muy rico, relativiza riesgos que son clínicamente innegables. Ajá. Al hacerlo, debilita las barreras protectoras que nuestra sociedad necesita mantener, especialmente para una población que, a nivel neurológico y emocional, sigue siendo sumamente vulnerable frente a sus propios impulsos. Bueno, para arrancar, creo que debemos mirar de frente una realidad incómoda para los padres y educadores que nos escuchan. Y es que la educación sexual tradicional ha fallado estrepitosamente. Es una afirmación fuerte, pero respaldada por los datos, y ha fallado porque opera bajo un modelo basado exclusivamente en el pánico. O sea, nos hemos obsesionado con prevenir a toda costa 2 cosas: los embarazos no planificados y las infecciones de transmisión. que son riesgos reales y graves. Lo son, pero en ese afán médico hemos borrado al sujeto de la ecuación. García Mañas propone algo radicalmente distinto. Fíjate, ella sugiere basarnos en lo que llama el hecho sexual humano. Sí, el concepto central del libro. Exacto. No es simplemente hablar de genitales. Es un esquema profundo estructurado en 6 registros que son inseparables en la vida de cualquier persona: la sexuación, la sexualidad, la erótica, la amatoria, la pareja y la procreación. Ya. El error histórico de las escuelas ha sido creer que el sexo es simplemente lo que se tiene físicamente o lo que se hace en la cama. El libro da un giro y dice, el sexo es lo que se es la identidad fundamental del individuo. Entiendo el punto de la identidad, pero... Por lo tanto, la educación debe centrarse en una actitud comprensiva. Es decir, cultivar la diversidad del adolescente y darle autonomía, en lugar de imponerle manuales morales o médicos que ignoran por completo lo que está sintiendo internamente. Espera, detengámonos ahí un segundo para dar claridad a quienes nos escuchan. Al mencionar esos 6 registros de golpe, suena fascinante en un simposio académico, pero bajémoslo a la realidad. Dime. ¿Cuál es la diferencia práctica, por ejemplo, entre la erótica y la amatoria? Porque en el lenguaje cotidiano, y ciertamente para un chico de 15 años, suenan exactamente a la misma cosa. Es una distinción fundamental en la sexología clínica. Mira, la erótica se refiere al deseo, a la imaginación, a lo que te excita a nivel interno. Es, digamos, tu mapa personal del placer. O sea, la fantasía. Sí, en gran parte. La amatoria, en cambio, es cómo expresas eso hacia afuera, hacia otra persona. Es el gesto, la caricia, la forma en que te comunicas íntimamente. Ya veo.
Puedes tener una erótica riquísima llena de fantasías y una amatoria muy torpe porque, bueno, simplemente no sabes cómo acercarte a alguien. Lo que el libro dice es que si en la escuela solo hablamos de espermatozoides, óvulos y virus, estamos ignorando toda la dimensión de cómo el adolescente se desea a sí mismo y cómo se relaciona con los demás. La teoría es impecable, no lo niego. El desarrollo de la identidad y entender esos matices es importante. El problema, sin embargo, radica en la aplicación práctica de esa teoría en cerebros que aún están en pleno desarrollo. ¿Te refieres a la madurez cognitiva? Absolutamente. Los adolescentes están atravesando una etapa de profunda inmadurez en su corteza prefrontal. Carecen de un control ejecutivo completo. Mi crítica directa apunta a una afirmación muy específica de García Mañas. Adelante, te escucho. El texto sostiene, cito, que la prevención se sitúa como una posible consecuencia de la intervención sexológica y no debería constituir su centro. Exactamente. Relegar la salud pública a un plano secundario y promover la autonomía por encima de todo es un experimento social de alto riesgo. Si dejas a un joven, con toda esa tormenta hormonal, navegando por sus impulsos sin un marco normativo claro, Pero no se trata de dejarlo sin marco. priorizando cómo se siente por encima de lo que debe hacer para protegerse, lo expones a consecuencias irreversibles. Las infecciones y los embarazos no son construcciones sociales, alteran la vida para siempre. Precisamente porque alteran la vida para siempre, es que el modelo tradicional de prevención no basta. Y aquí es donde la lógica del libro brilla, porque conecta la prevención con la autonomía. Yo veo una desconexión total ahí. ¿Tú ves una desconexión? Claro. Pero piensa en esto. El adolescente de hoy ya tiene toda la información técnica a un clic de distancia. Ya saben qué es un condón, saben dónde lo venden, saben cuánto cuesta. Sí, la información está. El problema es que enseñarles la mecánica de un preservativo, sin enseñarles a gestionar el deseo, es como entregarles las llaves de un auto deportivo, enseñarles a abrocharse el cinturón de seguridad, pero no enseñarles cómo funciona el acelerador ni los frenos. Van a estrellarse. Van a estrellarse igual. El libro explica este mecanismo interno a través del concepto del bucle erótico. Ah, ¿te refieres al ciclo de deseo, excitación, evaluación y satisfacción? No. Así es, exactamente. Es un proceso casi neurológico. El deseo aparece, el cuerpo responde con la excitación y luego viene una fase crítica, que es la evaluación. Y ahí es donde entra el raciocinio. Sí, es ahí donde el cerebro del adolescente tiene que decidir. ¿Me siento cómodo aquí? ¿Quiero continuar? ¿Esta persona me respeta? Si el adolescente no tiene autonomía, si no se conoce a sí mismo, esa fase de evaluación simplemente colapsa. Ya, pero... Ojo, el libro en ningún momento sugiere que no se usen preservativos. Lo que plantea es que un joven que entiende sus afectos y sabe poner límites, usará protección como una consecuencia natural de cuidarse a sí mismo, no por el terror a un virus. Suena muy bien, pero fíjate en la recomendación operativa que hace la autora a partir de esa idea. El libro aconseja explícitamente no repartir preservativos de forma gratuita en las aulas durante los talleres. Sí, bajo el argumento de no presionar. Dice que eso da un pistoletazo de salida. Y, honestamente, esa lógica se derrumba frente a la realidad estadística. Imagínate un chico de 16 años en una fiesta. A ver, En el calor del momento, la fase de evaluación de la que habla se evapora por completo. Las hormonas toman el control. El libro peca de un idealismo casi utópico al sugerir que ese joven tomará decisiones responsables basándose en una reflexión pausada sobre su identidad sexuada. no es una reflexión pausada en el momento, es una preparación previa. Pero necesitan la herramienta física a la mano. Quitar el preservativo del centro del taller para no incomodar su proceso identitario es como quitarle la red de seguridad al trapecista para que se concentre mejor en su pirueta. Es un peligro. Es que la red de seguridad no desaparece, cambia de lugar. Fíjate, si repartes condones al final de una charla, el mensaje subliminal que recibe el joven es muy claro. ¿Cuál? Protégete. No, el mensaje es, sabemos que vas a tener relaciones, hazlo ya, pero no te enfermes. Y eso genera una presión inmensa, especialmente en aquellos que no están listos ni física ni emocionalmente. ¿Crees que un preservativo los obliga a actuar? Es lo que el libro llama el pistoletazo de salida.
Enseñarles a evaluar la situación actúa como un freno mental orgánico. Cuando fortaleces la autonomía de un adolescente, fortaleces esa corteza prefrontal de la que hablabas antes. Le das la capacidad de decir no en medio de esa fiesta. De acuerdo. Pero para que puedan decir no, necesitan certezas, necesitan anclajes en la realidad, lo que nos lleva a una preocupación aún más profunda que surge de este modelo. Te escucho. Y es cómo el texto maneja la realidad material del cuerpo. Me refiero a la dicotomía entre la biología clínica y la identidad. Específicamente lo que el libro llama la regla de la intersexualidad. La premisa de que la diversidad absoluta es la norma biológica humana y no la excepción. Planteado así suena muy poético, muy bonito. Pero la autora lo lleva a un extremo donde la biología reproductiva y anatómica casi se desconecta del concepto funcional del sexo. Discrepo totalmente ahí. Yo critico duramente esta noción de que nadie es 100% masculino o femenino, y que todos somos una mezcla difusa de características. Presentar la genética y la anatomía gonadal como elementos secundarios frente a la identidad sentida genera una desorientación brutal en los jóvenes. Pero es que no es desorientación, es alivio. Durante la adolescencia, los chicos están buscando suelo firme. Quieren entender su lugar en el mundo físico. Cuando desdibujas esa línea y dices, bueno, los genitales no determinan nada, abres la puerta a que confusiones normativas de la adolescencia se interpreten como crisis de identidad severas. Creo que estás malinterpretando la intención clínica del texto. Abordar temas como la transexualidad o la disforia sin el marco médico y psiquiátrico tradicional puede precipitar, y lo vemos en las clínicas hoy en día, diagnósticos apresurados en adolescentes que simplemente estaban incómodos con los estereotipos sociales, no con su cuerpo físico. A ver, creo que hay una lectura apresurada sobre lo que la autora plantea respecto a la biología. El libro de García Mañas no niega la materialidad del cuerpo. La minimiza. No, de hecho, dedica secciones completas a explicar meticulosamente los niveles cromosómicos, gonadales y hormonales. No es anticiencia. Lo que hace es introducir el enfoque biográfico. Explica que la sexuación no es un sello que te ponen al nacer y se acabó. Claro, es un proceso. Es un proceso continuo. Y quiero darte un ejemplo real de cómo esto protege psicológicamente a los jóvenes, en lugar de confundirlos como sugieres. Adelante, te escucho. Piensa en un adolescente que, digamos, desarrolla vello corporal abundante, o tiene una estructura ósea más ancha, o no cumple con el ideal de feminidad de las revistas, o un chico que carece de masa muscular, que es sensible y cuya voz no es grave. Sí, casos muy comunes. Bajo el modelo rígido que defiendes, donde la biología impone un comportamiento y una estética inamovibles, esos jóvenes sufren niveles de angustia devastadores, porque sienten que están mal hechos. No se trata de estar mal hechos, se trata de biología normativa. Pero lo que hace la regla de la intersexualidad es decirles, oye, tu mezcla de rasgos es perfectamente normal. Sigue siendo válida en tu feminidad. Sigue siendo válido en tu masculinidad. Ya. El libro cita textualmente, el sexo siempre se encuentra en el origen de la enorme diversidad de los individuos. Darles esa tranquilidad no los desconecta de su cuerpo, los reconcilia con él, los salva del rechazo a su propia anatomía. A ver, la intención de evitar el sufrimiento psicológico y fomentar la aceptación corporal es algo que aplaudo. Nadie quiere que un joven se odie a sí mismo por no encajar en un estereotipo de revista. Eso está clarísimo. Exacto. Pero el riesgo surge cuando esa actitud comprensiva, esa validación absoluta, se expande sin límites hacia el terreno de la conducta. Si todo rasgo es válido, si toda expresión es solo una peculiaridad biográfica, ¿dónde trazamos la línea de lo que es funcionalmente sano? Entiendo por dónde vas. Y esto nos empuja al flanco más polémico de la obra, la relativización de las prácticas eróticas y el tratamiento de las parafilias. Hablas de la desjerarquización del placer que propone la autora, ¿no? Exacto. Y considero que aquí el libro cruza una línea roja muy, muy peligrosa. El texto propone abiertamente desjerarquizar las prácticas. Trata conductas clínicas complejas, las parafilias, como el exhibicionismo, el voyeurismo, el fetichismo. Ajá. Las trata casi como si fueran simples peculiaridades o variaciones creativas del imaginario humano.
La psicología clínica tradicional vigila estas conductas de cerca, por el daño potencial al individuo o a terceros. Pero hay que entender el contexto. Al negarse a clasificar ciertas compulsiones como disfuncionales, en nombre de ser comprensivos, el libro despoja a los jóvenes de una brújula ética y de salud mental indispensable. En el mundo real, no todas las conductas son igual de válidas ni psicológicamente inofensivas. Al intentar ser tan inclusivo con el deseo, el modelo termina validando riesgos serios. A ver, aquí es vital aclarar los conceptos, porque la palabra desjerarquizar asusta, y asusta mucho si no se explica cómo funciona mecánicamente en la terapia. Es que suena a que todo vale. Claro, pero desjerarquizar las prácticas eróticas no significa bajo ninguna circunstancia validar el daño o el riesgo ciego. Lo que la autora hace es atacar lo que en sexología se llama el modelo de la cópula. ¿Y eso qué significa en la práctica? Históricamente, le hemos enseñado a la sociedad que la única meta real, válida y adulta de un encuentro íntimo es la penetración. Todo lo demás se ve como un simple preámbulo o, no sé, juego de niños. Lo cual tiene un fundamento biológico reproductivo innegable. Reproductivo, sí, por supuesto, pero no exclusivamente erótico. Al imponer la penetración como la cima de la jerarquía, empujamos a los adolescentes a llegar a ese punto rápidamente para sentirse validados en su sexualidad, lo cual, paradójicamente, dispara las tasas de embarazo temprano. Eso es un buen punto. Cuando el libro desjerarquiza, les enseña a los jóvenes que el placer es un abanico inmenso. Involucra los 5 sentidos, las caricias, la comunicación profunda, sin tener que centrarse obsesivamente en los genitales. Ya. Esta visión, lejos de ser un peligro, actúa como un escudo protector. Un adolescente que entiende que hay 1000 formas de intimidad no siente la presión de llegar al coito para validar su encuentro. Bueno, te concedo que ampliar la perspectiva de la intimidad más allá de la penetración puede reducir conductas de riesgo reproductivo. Tiene sentido lógico. Pero, ¿cómo justificas el tratamiento de las parafilias? Llamar peculiaridad al exhibicionismo minimiza conductas que, por definición, infringen los límites de otras personas. Porque el libro hace una distinción de vida o muerte que la educación tradicional suele ignorar por completo. Y es la separación estricta entre la fantasía y la conducta real. ¿Y confías en que un adolescente separe ambas cosas siempre? Déjame explicarte. Cuando aborda las peculiaridades eróticas, lo hace estrictamente desde el plano del imaginario. A un adolescente que empieza a tener fantasías extrañas, oscuras o poco convencionales, algo neurológicamente muy común en esa etapa, por cierto. Sí, es común. El modelo tradicional le dice, estás enfermo, eres un pervertido. Y eso genera culpa, represión y, a largo plazo, compulsiones mucho peores. El libro le dice a ese joven, a ver, tu imaginario erótico es libre. Es un espacio íntimo tuyo y no debe ser patologizado. Pero la fantasía puede convertirse en acción. Ahí está el punto. Pero, y este es el gran pero, la conducta real está sometida a un muro de contención inquebrantable en la sociedad civilizada, que es el consenso mutuo y el no dañar a nadie. Diferenciar claramente entre lo que tienes derecho a imaginar y lo que tienes derecho a hacer en la vida real es justamente entregarles la brújula ética más potente que existe. Fíjate, confío plenamente en que un adulto con la corteza prefrontal completamente desarrollada pueda trazar esa línea divisoria entre la fantasía y la conducta. El problema es que estamos aplicando este modelo en adolescentes. ¿Que están aprendiendo? Sí, pero cuya impulsividad a menudo difumina esa frontera peligrosamente. Y esto me lleva al terreno donde todas estas teorías chocan con el pavimento todos los días: el entorno familiar. El núcleo de todo. Así es. Presiono sobre el rol de la familia porque es el núcleo de la sociedad. Al leer la propuesta de García Mañas, da la impresión de que el modelo se centra de forma tan abrumadora en la autonomía individual, en el bucle erótico del joven y en su autoexploración, que margina los valores familiares. Desplaza a los padres por completo. No creo que los desplace. Los relega a ser simples espectadores que deben pararse en la esquina y aceptar pasivamente las decisiones de sus hijos, sin ejercer su rol natural de guías normativos o morales. Digo, si los padres no pueden guiar basándose en sus propios valores de salud y moralidad, ¿qué les queda? Ojo, esa es una lectura frecuente, pero que la propia autora desmiente rotundamente en las secciones dedicadas al trabajo familiar. El libro es claro y directo en esto. La familia es irreemplazable.
Pero, ¿cómo se ejerce esa autoridad entonces? Ni la escuela mejor financiada, ni los profesores más preparados, ni los sexólogos más expertos pueden suplir el rol de los papás. Lo que el libro cuestiona no es el liderazgo de los padres, sino la metodología basada en el miedo que muchos usan por pura desesperación. Pero, al pedirles que no impongan normas estrictas, ¿no los desarma frente a los hijos? Los desarma de herramientas inútiles para darles herramientas efectivas. El libro le dice a la familia que debe convertirse en un espacio de estudio y cultivo. Imagina a un padre que descubre que su hijo tiene dudas profundas sobre su identidad o sus prácticas. ¿Una situación estresante para cualquier papá? Exacto. Si el padre responde desde el pánico, impone un castigo o da un sermón médico obsoleto, el adolescente se encierra, se aísla y busca respuestas en Internet. El modelo sexológico le quita a los padres la presión irreal de tener que ser enciclopedias médicas andantes. Ya, les quita ese peso de encima. Les dice, es normal que no sepan todo. Su trabajo es legitimar la duda del joven, mantener el canal de comunicación abierto, acompañarlos a un centro de salud si es necesario y sobre todo no juzgarlos de entrada. No es pasividad. Es un acompañamiento activo y estratégico. Y paradójicamente, después de debatir sobre la autonomía frente a la prevención y la biología frente a la identidad, creo que en ese punto específico encontramos un terreno común vital. Totalmente. A pesar de nuestras inmensas discrepancias sobre los métodos y las prioridades, concuerdo plenamente en la premisa central que subyace al trabajo familiar propuesto en el texto, y es que el silencio ya no es una opción viable. Completamente de acuerdo. El silencio es un vacío letal y sabemos perfectamente con qué se llena ese vacío hoy en día. Se llena con desinformación inmediata. Ambos vemos claramente que los adolescentes actuales están atravesados por inquietudes genuinas sobre sus cuerpos y sus relaciones. Y hoy esas dudas no esperan a una clase de biología. Para nada. Están siendo moldeadas, influenciadas y, en muchos casos, severamente distorsionadas por los algoritmos de las redes sociales y el acceso hipertemprano e irrestricto a la pornografía. Así es. Dejarlos solos en medio de ese océano digital, aislados en sus habitaciones, asumiendo que, ya aprenderán solos, es el acto de negligencia social más grande que podemos cometer. Es un riesgo que no nos podemos permitir como sociedad. Y justamente por la inmensidad de ese reto, para resumir mi postura de hoy, sostengo firmemente que el enfoque sexológico de Ana García Mañas es el paso evolutivo necesario. Un paso audaz, al menos. Al atrevernos a mirar al adolescente no como un paciente en riesgo clínico, sino como un ser humano complejo, reconociendo su identidad, su imaginario erótico y su capacidad amatoria, los armamos verdaderamente para el mundo real. Les damos autoestima y autoconocimiento. ¿Y crees que eso es suficiente barrera? Este modelo ataca el problema desde la raíz. Un joven que se respeta a sí mismo y entiende sus deseos tomará decisiones seguras, no por miedo al castigo o a una enfermedad, sino por convicción propia. Por mi parte, concluyo subrayando que aunque la empatía, el desarrollo del individuo y el diálogo abierto son elementos que todo educador debe abrazar sin duda, no podemos perder de vista la fragilidad material de esa etapa de la vida. Claro. Abandonar los marcos normativos tradicionales y flexibilizar las directrices claras de salud pública, apostando toda una supuesta autonomía prematura, es jugar a los dados con su futuro. Es una apuesta a su capacidad de aprender. Como sociedad debemos evaluar con lupa si no estamos proyectando sobre estos jóvenes una madurez ejecutiva y emocional que la ciencia nos demuestra que aún no poseen. Protegerlos, incluso de sus propios impulsos, sigue siendo nuestro deber ineludible. Sin duda, encontrar el punto medio entre proteger y liberar es un equilibrio delicado. Es un arte en sí mismo. Lo que es innegable es que el análisis de García Mañas aporta herramientas de una profundidad técnica invaluable, obligando a padres, educadores y psicólogos a replantearse sus estrategias frente a las nuevas generaciones. Queda muchísima tela por cortar en este tema, como siempre. Como es costumbre en este espacio, nosotros hemos desmenuzado los conceptos, hemos confrontado los argumentos más duros y hemos puesto las cartas sobre la mesa. Así es. Pero la resolución de este debate no nos pertenece. Son ustedes, los que nos escuchan en casa, en el auto o en las aulas,
quienes tienen la última palabra sobre cuál modelo ofrece las respuestas más sólidas para el futuro de nuestros jóvenes. Volviendo a nuestro patio trasero y la piscina. El verdadero desafío no radica en elegir ciegamente entre levantar bardas más altas llenas de alambre de púas o simplemente empujarlos al agua profunda, confiando en que flotarán por instinto. Sería un desastre de ambas formas. Exacto. El reto monumental es entender que por más historias de terror que les contemos sobre las profundidades, algún día tendrán que lanzarse al agua solos. La pregunta que debe resonar en la mente de cada educador es: cuando llegue esa primera corriente fuerte, ¿tendrán la técnica, el oxígeno y el conocimiento para navegarla? ¿O solo sabrán entrar en pánico? Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en el próximo encuentro.